Pensaba que después de verla en su papel de Game of Thrones, mi amor por Maisie Williams no podía crecer más. Qué equivocado estaba. Hola amigos cinéfilos y cinéfilas. El día de hoy vamos a hablar sobre New Mutants. Por fin, por fin está aquí. Todavía recuerdo cuando se anunció en 2015 esta película y me acuerdo que sonaba muy interesante. Una película de terror de los X-Men. La verdad es que poco después de las grabaciones y todos los estrenos aplazados desde 2018, la verdad es que le fui perdiendo un poco de fe. Pero por fin la tenemos aquí. Y... Eso no lo sé. Pero me explicaré. Empezamos desde el inicio. The New Mutants relata la historia de 5 jóvenes mutantes dentro de una instalación misteriosa. Ellos lucharán día tras día para combatir sus demonios y salvarse a sí mismos de su pasado. Y ojalá fuera la mitad de eso. Pero no nos adelantemos. Empecemos con las cosas buenas. Como lo dije en la introducción, el personaje de Maisie Williams es la verdad lo mejor que tiene la película. No solo porque demuestra cierta humanidad, sino porque también demuestra el terror, demuestra todas estas sensaciones que puede tener alguien real. O sea, es decir, no tenemos a alguien tan robot como Anya Taylor-Joy. Es más, hasta incluso Charlie Heaton podría comparársele un poco, pero también siento que su personaje no es tan memorable, no tiene tanta esa construcción de personaje, entonces por lo tanto sí puede llegar a ser un poco más olvidable. Siguiendo con las cosas buenas, me gustó muchísimo la fotografía. Es decir, no es una fotografía innovadora, no es un Blade Runner o un 1917, pero la verdad es de que sí es muy buena escogiendo sus planos, escogiendo en especial su paleta de colores, me parece que es muy adecuada ya que refleja muchos tonos grises, mostrando como la opacidad del lugar, eh, toda esta aquella sombrez que existe dentro del lugar, creo que la fotografía lo logra muy bien. Además que hay ciertos movimientos de cámara que le agregan emoción a la toma, ya sea si son muy bruscos o si realmente queremos enfatizar como el terror que está sintiendo un personaje al hacer un zoom. Realmente los movimientos de cámara son algo que ayudó demasiado a esta película a seguir con la narrativa. Por otra parte, creo que el CGI o el CGI está bien logrado para una película de bajo presupuesto, relativamente. Eh, ya que, es decir, todas las criaturas y demás cosas se ven reales, es decir, sí puede llegar a compararse con alguna película como Fantastic Beast incluso, pero creo que el CGI no está ni muy exagerado ni tampoco está muy básico. Realmente creo que hubo un muy buen trabajo hecho por los creadores de los efectos visuales. Además de que las criaturas en realidad hay algunas que sí dan miedo. Entonces el CGI la verdad es algo que no se le puede criticar durante esta película. Sin embargo hay una que otra cosa que sí se las puede saltar, pero pues en realidad no es tan notorio. Otra cosa que realmente amé de New Mutants es el suspenso. Realmente durante los dos primeros actos hubo momentos en los que realmente no podía respirar, incluso con la mascarilla, realmente eran momentos muy tensos en los que no sabías qué iba a pasar. Y me gustó que jugaran no solo con el suspenso de que, mira, a lo mejor ahí va un jumpscare, ¿no? Me gustó que también jugaran como, por ejemplo, este recurso que se utiliza mucho en It, que es demostrar como la amenaza, es decir, que no solo te salga de un susto, sino que también tengas a la amenaza presente y que sepas que está ahí. La verdad es algo que jugaron muy bien y que de lo que personalmente fui demasiado fan. Y con eso acabamos lo bueno. Entonces pasemos a lo malo, que yo creo que es más. Bueno, dentro de lo malo yo noté que la dinámica o la química que existe entre los personajes es nula. Tal vez los actores se lleven muy bien, pero la construcción de los personajes en cuanto a las situaciones, en cuanto a qué sienten entre ellos, o no, el odio, a veces la compasión, la ternura, la tristeza, todo eso está dejado muy de lado y se siente muy forzado. El hecho de que tengan que convivir porque son los únicos ahí, no necesariamente significa que se tengan que llevar bien o que se tengan que llevar mal. Entonces siento que ahí la química falló bastante. Y esto la verdad es decir demasiado hablando acerca de una película donde su mayor enfoque son los personajes. Es decir, estamos encerrados dentro de un complejo y nuestra historia
principal, nuestro enfoque es acerca de estos 5 jóvenes mutantes. Obviamente sí hay una cierta inclinación hacia el personaje de Blue Hunt, ya que desde el inicio conocemos su historia y queremos saber junto con ella en dónde estamos. Sin embargo, las interacciones que tienen los demás personajes son vitales para la construcción de esta película, y el hecho de que los hicieran tan clichés, tan aburridos, tan predecibles, la verdad es de que es uno de los puntos que le juegan más en contra a la película, porque repito, aquí el enfoque principal de la película son sus personajes, ni siquiera las situaciones. Aquí lo importante, incluso viene en el nombre, The New Mutants. Entonces, ¿por qué no hacer una construcción de personajes más adecuada? Es decir, tomemos el ejemplo incluso de la protagonista. La protagonista es alguien que de repente está muy asustada, de repente está muy eufórica, quiere pelear contra todos, y de repente está muy amorosa, muy cariñosa. Es decir, no hay ningún rumbo, no hay ninguna línea recta. Y esto es algo que no puedo criticar, por ejemplo, de los otros personajes. Es decir, todos los otros personajes tienen algo que los atormenta, tienen algo por lo que les gustaría superar, pero nuestro protagonista carece de todos esos elementos. Y pese a que ella quiere saber quién es y qué hace y dónde está, la verdad es de que siempre es opacada por cualquier otra situación, y la verdad es que los otros personajes tienen demasiadas cosas interesantes que ofrecer, que la verdad siento que hubo muy mala explotación acerca de las situaciones o personajes que pudieron haber. Es uno de los puntos más fuertes que tiene esta película y con los que más falla, y eso no debería ser. Ok, y hablando acerca de los personajes, siento que el guión no los favorece para nada. Es decir, dentro del guión se encuentran muchas situaciones cliché, el diálogo entre los mismos personajes es muy cringe, es decir, ni siquiera son oraciones o palabras que dirías tú con una persona normal. Entonces siento que el guión está muy romantizado o que está muy exagerado, con un drama que ni siquiera debería de haber ahí, ya que ni siquiera se están enfocando en las cosas que realmente importan. Entonces para mí el guión es la verdad un golpe más hacia la película, que realmente tras haber varias hechas regrabaciones debió haber quedado mejor. Hablando acerca del guión, no me gustó para nada cómo introducen el pasado a los personajes. Se me hizo demasiado cliché. No voy a indagar acerca de sobre qué pasan y qué, pero me parece que introducirlos durante un solo minuto es como... Me recuerda demasiado a esa escena de Suicide Squad, en donde básicamente solo ponen como su expediente una escena de qué pasó y es todo. Y me parece que reutilizaron ese recurso durante esta película, y la verdad es que creo que estos personajes tienen mucha capacidad de explotarse y no lo hicieron, no lo hicieron. Francamente lo pudieron intentar con Bola de Fuego. Tiene una escena ahí de presentación donde está más o menos bien construida. No me gustó que lo volvieran a repetir porque lo presentaron y otra vez lo volvieron a presentar. Entonces no estuvo tan genial eso. Y encima de todo, después el personaje de Henry Saga ni siquiera lo presentan. Y se supone que te están construyendo todo este arco del personaje para el fondo, para el final, para cuando ya tiene que revelar. Pero realmente cuando lo revela no tiene tanta importancia, no tiene tanta potencia. Y se resuelve en menos de 5 segundos su problema, ya casi al final de la película. Entonces es algo que no entiendo, el hecho de por qué hablar del pasado y no mejor presentarlo, o a lo mejor aplicar otra técnica distinta, además de que solo hablar por ellos y no presentar adecuadamente a cada uno de los personajes. Y finalmente, mi mayor problema con esta película, lo que dije, la mató el tercer acto. Como dije, una de las partes que más me fascinó a mí fue los primeros 2 actos. El hecho del suspenso tan bien manejado que lo veían trabajando. Y bueno, sinceramente durante estos 2 primeros actos lo manejaron de una manera súper eficaz. La verdad fue muy funcional. Pero me parece que durante el tercer acto recaen en lo que muchas películas de terror hacen. Y probablemente lo hayan visto en alguna película, por ejemplo, Actividad Paranormal, que durante los 2 primeros actos la presencia se va haciendo como hacerse notar, es decir, te ataco por aquí, te ataco por allá, pero no realmente. Y en el último acto es cuando se suelta todo, ataca físicamente, verbalmente, te destruye la vida y al finalmente, empieza la batalla épica, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso es lo que termina fallando en el tercer acto. Aparte que es resuelto de una manera totalmente ridícula y espantosa. O sea, es decir, me estaba riendo incluso con la situación porque no me lo podía creer. Era realmente algo ridículo y vergonzoso. Pero más allá de eso, me parece que, por ejemplo, hay buenos ejemplos como The Witch o incluso Hereditary, en donde, por ejemplo, la amenaza se va haciendo presente en cada momento de la película y siempre hay una tensión y durante los tres actos siempre hay ese suspenso. Nunca deja de haberlo, incluso aunque haya escenas que confrontación contra el mismo demonio o contra tu entidad. Siempre hay una manera como de llevar ese suspenso hasta el final y me parece que aquí lo tiraron por la ventana, algo que estaban construyendo muy bien. Hacia el tercer acto se perdió totalmente, empezó a ser una guerra de chistes, de payasadas, realmente cambió una tonalidad completamente diferente. Empezamos desde un momento muy tenso hasta uno en el donde me podía reír, que eso no está mal, es decir, no tiene nada de malo si deciden introducir un chiste o no. El problema es de que si me vas a estar dos actos presentando una propuesta en la que tu principal fuerte sea el suspenso, entonces no lo eches por la ventana durante el tercer acto. Y bueno, una cosa que a lo mejor me faltó comunicar fue que el guión muchas veces durante la película no sabe a dónde llevarnos. Es decir, hay veces de que no tenemos un objetivo claro, que estamos casi igual de perdidos que nuestro protagonista, y supongo que ese fue el efecto que le quisieron dar. El problema es de que hay una diferencia entre no saber qué está pasando a no ir hacia ningún lugar. Y siento que es lo que pasa en esta película. Siento que nunca vamos hacia un lugar. Siento que solo atravesamos situación tras situación y cada situación nos hace comprender mejor a los personajes, mejor el pasado que pudieron haber tenido, pero no llegamos hacia ningún tipo de resolución. Es decir, solamente en un momento nos damos cuenta de un momento clave y en base de eso se desarrolla todo el tercer acto y para mí eso es terrible. Y bueno, finalmente después de haberles dicho lo malo y lo bueno, creo que puedo concluir que The New Mutants, a pesar de ser mi gran regreso a la pantalla durante este 2020, fue una película que puedes disfrutar por el suspenso, incluso por las ocurrencias de dicho personaje, pero viéndola como una obra artística, como una pieza del séptimo arte, la verdad es de que tiene demasiados problemas. Su mayor principal fuerte, que son los personajes y lo que pueden vivir a través de estas situaciones, son altamente desaprovechados. Es por ello que yo le doy a esta película un 4 de 10. Y bueno, si te gustó, dale like y suscríbete y comparte, por favor. Espero que te haya gustado mucho el video. La siguiente semana, no estoy muy seguro si hay estreno de Tenet o no, pero estaré al pendiente. También subiré muchos videos acerca de cómo fue mi experiencia en el cine durante estos tiempos. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.